sin más, les paso el micrófono al señor Diego Melo. Muchas gracias por toda esa introducción. Siempre empiezo diciendo que es peligroso hablar también de un argentino porque todos conocen nuestra fama, entonces de repente podemos crecernos demasiado. No, en serio, muchísimas gracias por el tiempo. He venido a Dominicana ya unas cuantas veces y estuve en alguna época con un sombrero más de promover todo el tema de empresarialismo. Ahora estuvimos intensivo hoy con Marcos yendo a algunas cuantas reuniones, pero hablando de todo eso y ver lo que pasó entre esa época y ahora y los avances que ha habido, ver lo que se está haciendo acá en emprendimiento, me encanta lo que está pasando. Recién ahora me agarraron dos emprendedores que empezaron a hacer el elevator pitch y realmente dos ideas muy buenas. Así que un placer estar acá. Segundo tengo que decir es, hablar es mi hobby. Me encanta hablar, podría hablar 2 horas completas de estos temas, pero lo que traje es una mínima presentación para contaros un poquito del producto y que eso quede claro. Después les voy a contar un poco, como decíamos, la historia de cómo empezamos este venture, qué es lo que fue pasando, cómo fue creciendo la empresa, los tropiezos que dimos, etc. Y también, bueno, básicamente eso. Dejaría de hablar de todo lo que tengo más o menos pensado si salen preguntas. De hecho, mucho mejor si durante la charla van saliendo preguntas y ahí mismo les vamos respondiendo, y creo que eso va a hacer que esto sea todavía no, muy entretenido. Si solo hablo yo va a ser aburridísimo. Así que la idea es, por favor, interrumpan cuando haya dudas, cuando haya preguntas. Tercero, y para que les cuento un poquito de mi background y ya después largamos, un poco para que tengan una idea de qué cosas me pueden preguntar y cuáles otras me pueden preguntar igual, pero no voy a tener idea, voy a contestar, voy a decir que de ese tema no conozco, ¿no? Pero básicamente, Diego May, ingeniero industrial, argentino, para aclarar las dudas de la nacionalidad y todo eso, nací en Argentina, en una fiesta brasileña en Madrid, conocí a mi esposa costarricense, después vivimos en Boston un tiempo, vivimos en Argentina, en Boston, después nos mudamos a Costa Rica, como ven, la que toma las decisiones en mi casa es mi mujer, ella es la que decidió que ahí vivíamos 8 años. Ahora me dio un leeway y tenemos, hace 6 meses estamos en Silicon Valley. A todos aquellos que están emprendiendo en tecnología, hagan lo que sea por estar un poquito ahí, porque el ambiente ahí es increíble, la energía acá es fantástica, así que estamos disfrutando ahora de estar en California. En pasadas vidas, digamos, después de recibirme de ingeniería industrial, pasé por el mundo de telecomunicaciones. Después de pasar por telecomunicaciones hice mi MBA en MIT, trabajando o estudiando en MIT, trabajé en un fondo de capital de riesgo, así que vi el mundo de inversión de capital de riesgo en Estados Unidos en un fondo que estaba a 200 metros de MIT, así que nos llegaban oportunidades de inversión interesantísimas y ahora voy a hablar un poquito más de eso también. Pasé después a Intel, bueno, estuve en Verizon en Estados Unidos, pasé después a Intel Capital, así que estuve en capital de riesgo en Latinoamérica, después de lo cual armamos una red de inversionistas, después de eso fui CEO de una empresa de software en Costa Rica y finalmente hace unos 4 años un muy buen amigo mío, y ahora sí ya me meto más en temas de la historia de Junior o de la historia de este emprendimiento, un muy buen amigo mío del colegio, del mismo colegio al que yo fui en Tigre, nos conocemos desde que tenemos 6 años. Nos encontramos, él estaba viviendo en Chile, yo estaba viviendo en Costa Rica, sabía que yo estaba en temas de emprendimiento y de inversión, entonces me contó un concepto, me dijo, estoy con este tema. Y obviamente eso generó una conversación, estuvimos como 4 horas, nuestras esposas ya nos querían matar porque en teoría estábamos de vacaciones y nosotros geeks estábamos hablando de eso durante un buen rato, pero básicamente eso fue el principio de un montón de conversaciones que tuvimos después por teléfono durante mucho tiempo. Inicialmente yo empecé esto como advisor a él, para ayudarlo a él, porque quería que le fuera bien en su emprendimiento. En el proceso él puso dinero, ambos pusimos mucho tiempo, él puso dinero, yo puse dinero, y en algún momento, bueno, él me dijo, dejate de esto de ser advisor, metete, y sí, fue muy natural que yo me metiera en eso. Les voy a contar el final de la historia, una parte del final de la historia, y ahora sigo con la historia. ¿Qué es Junar? Junar está en el mundo de Open Data, de transparencia. ¿Y por qué eso? Porque el mundo de transparencia y Open Data es interesante
a mí me gusta decir que hay una web que es la web de contenido, que todos usamos todos los días, donde hay buscadores que nos encuentran casi siempre lo que queremos. A veces hay mucha basura y todo el mundo se queja de eso, pero hay buscadores que nos encuentran el contenido, hay aplicaciones que nos permiten hacer un montón de cosas con ese contenido, existen plataformas para publishing, existe de todo. Entonces, en la web de contenidos, que es la web que todos conocemos y usamos mucho, está todo bastante inventado de alguna manera. Ahora, si dividimos de esa web todo lo que es datos, la web de datos está en pañales. Si uno quiere buscar datos en la web, cuando me refiero a datos es información que está en formato tabular, tablas con métricas, estadísticas, índices, rankings, datos más duros. Eso es un problema mucho más difícil de resolver, el tema de la búsqueda. Ni Google ni Bing lo hacen muy bien porque se requiere un proceso de curación. De hecho, todo esto en algún momento empezó cuando mi socio, mi socio es un mega geek, super geek, buenísimo contra el monitor y contra el teclado. Ahora ya vende y todo, pero en su momento el tema de hablar con gente me lo dejaba a mí. Él estaba trabajando como analista en una empresa y tenía que buscar datos. Y buscaba los datos para hacer un reporte que semanalmente tenía que presentárselo al board de este startup en el cual él estaba trabajando. Y se dio cuenta de que conseguir esos datos era bien complicado. Cuando conseguía los datos, por lo general lo que llegaba a encontrar eran grandes datasets, y esos datasets eran difíciles de surfear. Cuando en el dataset encontraba el dato que quería, lo mejor que podía hacer era copy, paste en el documento, y si la semana siguiente tenía que ir a buscar el dato actualizado, tenía que ir a un bookmark, volver a la página, buscar en el dataset, encontrar el dato, hacer copy, paste y volver a reportar todo esto. Y por ser un geek tecnológico, dijo, tiene que haber una forma más eficiente de hacer esto. Y eso fue un poco el principio, ¿no? Entonces, aclarando eso, web de contenidos resuelto, web de datos complicada, fue donde dijimos, acá hay una idea interesante, hay un problema que nos interesa a los dos, por el cual estamos bastante apasionados, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces, ¿qué es Open Data para nosotros? Es esto, el tema de que los datos tienen que estar libres, tienen que ser utilizables, tienen que ser redistribuibles, y eso no pasa, así que hay que ver cómo resolverlo. ¿Y qué implica esto para nosotros? Muchas veces cuando hablamos con agencias hoy en día o gobiernos o empresas dicen, no, pero Open Data y transparencia, nosotros tenemos eso, nosotros publicamos en PDF un montón de cosas. Bueno, eso es un desastre, ¿no? Cuando alguien publica un PDF es difícil de encontrar por Google porque no está suficientemente bien indexado. Cuando uno encuentra un PDF, los datos que están ahí son, lo mejor que uno puede hacer es agarrar y después copiar el dato o escribir uno mismo el dato, pero no lo puede casi copiar muchas veces. Entonces, los datos tienen que hacerse descubribles, tienen que ser fáciles de utilizar, tienen que poder compartirse fácilmente. Entonces, bueno, y tienen que poder generar más datos, compilar datos de distintas fuentes, tienen que poder generar datos, más sharps y más cosas. Entonces, esto es básicamente a lo que nos abocamos. Y esto aplica a gobiernos, a instituciones que tienen el mandato de abrir sus datos, a NGOs, a empresas que tienen que publicar datos, a empresas públicas que tienen que reportar un montón de información. Pero obviamente cuando esa información ya está bien indexada, bien utilizable, se puede accesar a través de una API, se puede accesar a través de un montón de aplicaciones, entonces eso ya empieza a ser interesante para todos nosotros, para el geek de datos, que es un analista, para el periodista, para el ciudadano. Entonces, ese es el problema que resolvemos. Y tal vez como, y con esto ya termino con la parte de la presentación, lo que somos es un cloud-based data platform. Si alguien tiene datos interesantes, nosotros somos una especie de WordPress on steroids, como dicen los gringos, un super WordPress para publicar puntualmente datos, que después hacen muy utilizables e encontrables. Y para ejemplificar eso bien, esto es a lo que me refiero cuando hablamos o de datasets, o de files, o de tablets. Esto es un activo que suelen tener los gobiernos, suelen tener las empresas o las NGOs, muy importante, muy valioso, es el resultado de research o de trabajos que hacen en distintas formas, pero que está oculto en la computadora de algún usuario que hizo todo esto
De hecho, ayer me contaban que hay un montón de NGOs que hacen muchísimo trabajo, generan un montón de datos, pero después eso queda perdido ahí. A veces las NGOs no consiguen más fondos para continuar haciendo lo que querían hacer y los datos murieron con la NGO. O ni hablar de los gobiernos que tienen todos estos datos. Entonces, estos son activos valiosos, pero poco utilizados, que encima, para rematarla, están en un montón de formatos diferentes y en un montón de fuentes diferentes. Y nosotros lo que hacemos con eso es transformar esos activos valiosos pero perdidos en lo que llamamos data streams, views, vistas de datos. Un data stream puede ser creado por alguno de ustedes, puede ser un pedazo de una tabla, puede tener un nombre y tags que lo hacen identificable y usable por otros usuarios después. Eso puede generar charts dinámicos, cosas que le ayudan a quien quiera entender el concepto que hay atrás de algunos datos, un montón de cosas. Y todo esto lo hacemos súper compartible a través de las redes sociales que todos conocemos, embedeable en distintos lugares. Entonces, pobre, si ahí quedó muy bajo para ver. Todos los datos que estaban ahí perdidos se transforman en algo utilizable y que de alguna forma es una forma de que las empresas, los que generan esos datos, puedan publicarse, puedan hacerse conocidos gracias a esos datos. Entonces, con esto, como les digo, bueno, les muestro, esto es un dashboard, caso del gobierno de Chile. Estamos trabajando con NGOs en varios lugares, con distintas entidades de gobierno y con empresas. Básicamente esto es lo que se termina generando con los datos que tienen, en este caso, las entidades gubernamentales. Con esos datos, incluso en algunos casos, lo que estamos haciendo es que haya hackatones, que haya gente que empiece a utilizar esos datos para generar aplicaciones, para que esas aplicaciones puedan llegar a ser algo utilizable para un usuario. Y tal vez el ejemplo ahí es para un ciudadano normal que no necesariamente está en una universidad haciendo research, no es un estudiante, simplemente quiere tener algunos datos porque está viendo quién va a votar. Hoy en día la forma en que se publican esas cosas es casi invisible, están en algún lado perdido. Esto hace que esos datos se hagan mucho más fáciles de ver, mucho más compartibles y utilizables por gente que los quiere utilizar. Entonces, con esto corto la presentación. Les conté el principio de la historia, ¿no? En algún momento Javier y yo nos encontramos en Argentina, vimos que esta oportunidad del mundo de los datos era una oportunidad grande, descubrir una nueva parte de la web y hacer que eso sea utilizable por el mundo. Vimos que era un tema que iba a requerir muchos recursos durante mucho tiempo. También nos dimos cuenta que estábamos en Latinoamérica y a veces a ustedes les debe pasar. Tal vez una pregunta: ¿cuántos de ustedes acá son o quieren ser emprendedores? O empezar su empresa. Bueno, era esperable, ¿no? Estamos en una reunión de centro de emprendimiento. Pero veo que muchos. Cuando una oportunidad, cuando uno está viendo una oportunidad por primera vez al principio, es relativamente fácil identificar si es una oportunidad que se puede financiar sola, digamos, con los revenues que va a empezar a generar, con la facturación que va a generar desde el principio. Cuando uno empieza una empresa puede saber, bueno, eso es algo que con lo que vamos a estar facturando vamos a ir manteniéndola y creciéndola. Y conozco muchas empresas que son muy exitosas con eso, simplemente desde empresas de desarrollo de software que desde el día 1 están generando proyectos, están facturando y así van creciendo orgánicamente. Y hay otros casos donde uno se da cuenta que si está creando un Twitter, si está creando un Google, va a tener varios años donde va a tener que financiarse de alguna manera. Por suerte, en mi caso, yo conocía el mundo de capital de riesgo, de inversión ángel, así que de alguna manera nos fue fácil resolver esa primera parte. Entonces lo que hicimos con Javier fue planear más o menos qué, y la verdad que obviamente los planes que uno hace después van totalmente para otro lado, pero por lo menos lo planeamos en su momento, definimos qué es lo que íbamos a tener que ir cumpliendo en distintas etapas. En vez de plantearnos un mega objetivo de resolver el problema grande de una, lo que decidimos fue ir alcanzando objetivos de a poco. Entonces, lo primero que hicimos fue terminar un prototipo que nos permitiera mostrarle eso a un par de ángeles. Nosotros durante todo el proceso
siempre estuvimos informando y contándole la historia cuando ángel aparecía, cuando inversionista aparecía. Tuvimos la suerte de que dos super ángeles de Latinoamérica, uno es Pablo Brenner, que es un tipo que armó una empresa que se llama Alvarion, que es la empresa, el papá de Wi-Fi de alguna manera. Entonces es un uruguayo que vivió en Israel mucho tiempo, fue casi cofundador de esta empresa y es un tipo que estuvo en capital de riesgo en la región, un inversionista ángel. Él puso dinero y Walter Kisling de Costa Rica, junto con sus dos hermanos Kisling, entre ambos pusieron $25.000 cada uno, digamos, $50.000. Y eso nos permitió que Javier saliera del trabajo en el que estaba. En ese momento, tanto Javier como yo estábamos casados, ambos con una hija, así que no podíamos, ya habíamos puesto dinero, no podíamos meternos totalmente a esto sin darle de comer a nuestras familias. Entonces, el conseguir ese dinero nos permitió que Javier saliera y se dedicara full. Con ese tiempo que Javier le pudo dedicar full y yo ya estaba part-time dedicado a la empresa, logramos pulir el producto y con eso y con el dinero que teníamos pudimos ir a una competencia, fuimos elegidos para ir a la competencia del MIT. ¿Está bien? Entonces, participamos en el MIT 100K y eso, digamos, llegamos a la final de la categoría de Web IT. De hecho, eso fue buenísimo porque también esto es una anécdota en el medio. Yo había ido a un viaje a Silicon Valley a contarle toda esta historia a varios ángeles, inversionistas y demás, un poco con ese objetivo de socializar la idea para ver si uno está totalmente loco o si la idea tiene pies y cabeza. Y a pesar de que estábamos súper entusiasmados con todo esto, del viaje ese de Silicon Valley no me fui con muchos resultados tangibles. Hablé como con 10 ángeles, con un par de fondos, me dieron alguna visibilidad. Por lo general nos pasaba que les gustaba la idea mucho, les gustaba el concepto, les gustaba el equipo emprendedor, pero el tema de ser dos latinoamericanos sin visa de trabajo en Estados Unidos era como que hacía difícil poder definir un próximo paso, ¿no? Pero por lo menos la idea quedó validada. Y me acuerdo que estaba volviendo un poquito ahuevado ahí ese viernes en el tren hacia el aeropuerto en San Francisco y me llama un amigo que está en MIT, de hecho, y me dijo, acaban de anunciar que Junar quedó elegido para la competencia y qué sé yo, había llegado a la final y eso como que veníamos en un bajón y de repente nos dio un alegrón. Y muy interesante el tema de quedar finalistas en la competencia de planes de negocios, que digamos, nos generó un montón de cosas después, ¿no? Estando en Boston, estando en MIT, pudimos hablar con otro montón de ángeles y con un montón de gente, de nuevo validaron el concepto, de nuevo pudimos ver que realmente el tema de Big Data, Open Data y todo esto era un trend grande, importante, interesante, que había inversionistas interesados en invertir en este sector. Y por haber quedado como finalistas de la categoría digamos ahí en esta competencia que es conocida, pudimos después aplicar un grant en Chile, que es el Grant Startup Chile, y con esto, de hecho, recién hablaba con un emprendedor que está buscando financiamiento para su empresa, es algo para considerar eso. Eso nos dio $40.000 y nos permitió estirar la vida de la empresa un tiempo más. Entonces, después de conseguir el tema de MIT 100K, el tema del grant, nos acercamos a varios fondos ahora en Chile y logramos cerrar una ronda de inversión que también ahora voy a hablar un poquito más de eso en detalle. Pero tal vez el primer mensaje es cuando uno está emprendiendo, cuando nosotros estamos emprendiendo, uno se puede plantear objetivos medio a largo plazo, pero en este caso, a pesar de que teníamos una idea de dirección hacia dónde íbamos, el hecho de ir cumpliendo algunos milestones que van mostrando el progreso nos permitió siempre llegar al próximo eslabón, ¿no? Así que al próximo hito importante. Entonces, logramos esos hitos, logramos la inversión y tal vez acá voy a hacer un paréntesis porque creo que cuando uno habla de inversión es justamente algo que preocupa a muchos de los emprendedores. Primer tema, yo no creo que no haya capital en la región. De hecho, creo que casi que tenemos la suerte en Latinoamérica de que como no hay tantísimos casos de inversionistas, tantísimos casos de empresas, cuando alguien tiene una idea buena y es muy emprendedor y está dispuesto a tocar todas las puertas que hay y buscar todo lo que hay, se dan oportunidades. Tal vez hay que circular o navegar un poco la región. En este caso tuvimos que estar en
en Chile y armar una operación en Chile, lo cual nos permitió conseguir los fondos allá. Pero creo que el primer mensaje es: hay capital para inversión en este tipo de proyectos en Latinoamérica, no desesperanzarse. En nuestro caso, el proceso fue: hablamos con varios fondos en Chile. En su momento, ahora estábamos evaluando distintos países, fuimos a hablar con gente en Argentina, fuimos a hablar con gente en Chile, habíamos hablado, como les dije antes, con gente en Estados Unidos. Nos dimos cuenta que Estados Unidos no era una opción para esta primera ronda porque teníamos el problema del huevo y la gallina. Si no teníamos la visa de trabajo no podíamos conseguir los fondos de Estados Unidos. Si no estábamos en Estados Unidos, entonces jamás íbamos a poder conseguir los fondos de ahí. Y sin los fondos iba a ser imposible conseguir la visa, así que estábamos ahí medio complicados. Eso nos decidió por, bueno, terminemos o hagamos un esfuerzo grande en conseguir el capital en Latinoamérica. A todo esto, mi socio y yo nos dividimos labores totalmente. Él está full en el tema de tecnología. Yo estaba 50% de mi tiempo en temas de producto con él, en las definiciones, y la otra mitad de mi tiempo me dediqué a conseguir el capital. Entonces, como les digo, hablamos con varios fondos en Chile, hablamos con ángeles inversionistas. Tal vez ahí es otro tema. He escuchado muchas veces muchos emprendedores que dicen: no quiero contar mi idea porque si se la cuento a un inversionista me la van a sacar. Y hoy justo lo hablamos con Marcos también y coincidimos plenamente que las ideas hay que contarlas y socializarlas a más no poder. Si una idea es tan fácilmente copiable y tal vez es tan peligroso contarla, casi que mejor busquen otra idea, porque probablemente no hay tanto valor en eso. El valor está en la ejecución, en la posibilidad de hacer que esa idea se transforme en algo y tener las ganas para hacer que eso pase, ¿no? Entonces, le contamos a Dios y María Santísima esto. Situación muy argentina, no llegamos tan lejos. Pero lo que logramos es tener un montón de gente interesada. En algún momento tuvimos un par de opciones. Teníamos un grupo de ángeles en Chile que quería invertir. En ese momento estamos hablando de ese grupo que pusiera $600.000. Por otro lado, estábamos esperando la respuesta de 3 fondos en Chile con los cuales habíamos hablado y con los cuales nos había ido bien. Y lo que nos terminó pasando es que los 3 fondos se juntaron. Dijeron: no, en vez de 3 propuestas, acá tienen una. No nos gustó tanto en su momento porque dijimos: bueno, perdemos poder de negociación, ahora tenemos menos gente en la mesa, pero por otro lado, esa fue la opción que terminamos tomando. Ahora les cuento una variación. ¿Por qué? Porque estos fondos primero nos daban más capital, llegamos a 1.2 millones, eso nos daba el tiempo que nosotros considerábamos adecuado para lograr el próximo hito importante en la empresa. Así que ese fue casi uno de fueron los 2 drivers de la decisión, ¿no? El tema de los contactos que estos fondos iban a darnos y la credibilidad en Estados Unidos. Y el segundo tema fue el hecho de lograr los hitos que tenemos que lograr. Entonces, estábamos listos para cerrar la ronda con estos 3 fondos. Era una ronda de $1.2 millones y un mes antes de que cerráramos todo, uno de los fondos se cayó. Entonces, en su momento, bueno, largas discusiones, todo se retrasó y qué sé yo. Lo que terminamos armando fue un grupo donde entraron estos 2 de los 3 fondos, los que se quedaron con nosotros, y armamos un grupo que puso los otros $400.000 de un montón de ángeles. Eran ángeles de Argentina, ángeles de Chile, ángeles de Costa Rica y gente de Estados Unidos. Por lo general latinoamericanos que viviendo en Estados Unidos habían escuchado la idea y bueno, complementaron eso. Entonces, de nuevo, hablar con Dios y María Santísima nos sacó en ese momento del problema de que se nos había caído. De repente ya teníamos un par de personas listas para contratar, la vimos negra y de repente volvió la oportunidad de poder cerrar la ronda gracias a que había varios ángeles que habían estado en el proceso, ¿no? Entonces, cerramos la ronda. Eso fue en diciembre del 2010. En su momento ya con el fondo de Startup Chile, como les dije, ya habíamos tenido 2 personas en vista, contratamos un par de personas, ya éramos 4 y hacia febrero ya éramos 5 personas en el equipo. La verdad que conseguimos gente muy muy buena. El proceso de tomar gente siempre fue todo un tema para nosotros. Una de las cosas que nos gustó mucho con Javier es, bueno, Javier y yo somos muy amigos. Cuando empezamos esto,
el tema, digamos, cuando yo empecé a ayudarlo con su idea, era simplemente porque es mi amigo y quería que le vaya bien. Y después cuando nos juntamos, casi que siempre, no el acuerdo, las ganas de los dos fue hacer algo que nos apasiona, hacerlo bien y hacerlo con gente que nos gusta trabajar. Así que nos tocó hacer un montón de entrevistas, un montón de gente, y fuimos súper selectivos en todas las entrevistas. No éramos una corporación tan grande, así que podíamos darnos el lujo de todos los que éramos parte de la empresa, entrevistábamos a la gente que entraba, y la entrevista era desde una entrevista formal, el otro se lo llevaba a tomar un café, el otro salía a caminar, digamos, era distintas formas de asegurarnos que realmente la gente que estaba entrando estaba comprometida, entendía el concepto y no tomaba esto como un trabajo más. Entonces así es como fuimos creciendo el equipo con gente que realmente es bastante data geek y le interesa todo este tema. Hoy en día somos 10 personas, 9 en Chile, yo el llanero solitario en Silicon Valley. Y bueno, todo lo que es desarrollo de operaciones está en Chile, y yo estoy con algunos temas de producto y obviamente con todos los temas de business development y hablar con inversionistas y demás en Estados Unidos.